Sí. Hola, buenos días a todos. Muchas gracias por estar aquí. Hoy, como sabéis, vamos a abordar el tema de la huella de carbono, que nos lo habéis pedido bastantes que comentemos este tema un poco para conocer bien la normativa, tener un conocimiento de cuáles las obligaciones normativas y también cómo está el sector en cuanto a avances, qué se está haciendo, qué se está proyectando, qué posibilidades hay y qué opciones tenemos para abordar la huella de carbono en el sector de la alimentación animal. Para ello vamos a contar en primera instancia con Belén Vitón, que es de la Subdirección General de Mitigación del Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico, que nos va a contar sobre todo la situación regulatoria de la huella de carbono. Yo creo que nos es muy interesante porque es una normativa que no estamos habituados a manejarla y va a ser muy interesante el enfoque que nos dé y los pautas que nos transmita Belén. En segunda instancia contamos con Anton van den Briek, que es nuestro experto en FEFAC, en temas de medio ambiente y sostenibilidad, y nos va a contar un poco la huella de carbono a nivel europeo. Luego contamos con Jesús Arribas, de la empresa Greenflex, que nos va a ofrecer herramientas prácticas para llevar a cabo la huella de carbono. Y además ahí va a haber un poco algún caso de aplicación dentro del sector bueno, de la industria agroalimentaria. No me quiero extender más, os quiero dar nada de volver a agradecer el que estéis ahí, dar la bienvenida. Os recuerdo que se va a grabar y si os parece, después de cada intervención podemos hacer las preguntas, las cuestiones que os parezca oportuno. Y al final de todo, pues si queréis, si ha quedado alguna duda, también las podemos contemplar. Así que bienvenidos y comenzamos. Belén, te dejo a ti ya la palabra. Muy bien, pues muchas gracias Ana y muchísimas gracias especialmente por haberme invitado a este webinar, que estoy encantada de poder participar. Y voy a compartir la presentación, así que ahora me decís en un segundito si lo estáis viendo bien. Ahora debería de verse ya Sí. en modo presentación, sí, vale, genial. Pues nada, como decía Ana, yo trabajo en la Oficina Española de Cambio Climático, concretamente en la Subdirección General de Mitigación, y desde esta subdirección pues llevamos un poquito todos los temas relacionados con huella de carbono. Y aquí es donde voy a intentar explicaros la aplicación que tiene el último Real Decreto, el nuevo Real Decreto que se ha aprobado este año en cuanto a huella de carbono, que lo que hace principalmente es regular el Registro Nacional de Huella de Carbono y establece alguna nueva obligación que antes o hasta el momento pues no estaba recogido en esta normativa. Entonces, antes de comenzar y meternos ya en el tema de la normativa, sí que quería hacer un pequeño análisis o compartir con vosotros, ¿no? Por qué es importante calcular la huella de carbono en nuestras organizaciones, ¿no? Aunque entiendo que la mayoría de los que estáis aquí presenciando el webinar, pues seguramente ya lo conocéis, estáis concienciados, incluso algunos ya habéis tenido la maravillosa experiencia de tener que calcular y meterse en este mundo, ¿no? Pero bueno. Por si acaso, sí que me gustaría recordar, pues que, por supuesto, en primer lugar, calcular la huella de carbono va a ser un ahorro energético, nos va a permitir conocer, digamos, nuestro punto de referencia de partida o nuestro punto de referencia básico para poder establecer qué actuaciones podemos llevar a cabo que nos permitan reducir los consumos de energía y de esta manera poder reducir nuestras emisiones, es decir, ese ahorro energético se va a ver reflejado en una reducción de emisiones y por supuesto también en un ahorro económico, lo cual es pues siempre bastante interesante. Además, es un indicador global, o sea, puede servirnos como un indicador global de la actividad que desarrolla la organización. En muchos casos puede suponernos o abrirnos puertas, nuevas oportunidades de negocio, aumentar la competitividad de las empresas dentro del mundo de la responsabilidad social corporativa,
O a veces directamente es simplemente cumplir con requisitos. Requisitos bien porque nos los imponen a lo mejor nuestros propios clientes o porque están establecidos en normativa o en legislación que debemos de cumplir. Y por supuesto, pues al final todo suma dentro del mundo de la sensibilización de la sociedad y poder ir creando poco a poco conciencia sobre esta importante reducción de emisiones que tenemos que conseguir entre todos. Entonces, un poco en este contexto, desde la Oficina Española de Cambio Climático, tenemos una iniciativa muy importante y que no deja de crecer, que es el Registro Nacional de Huella de Carbono, Compensación y Proyectos de Absorción de Dióxido de Carbono. Este registro se creó en el año 2014 mediante el Real Decreto 163/2014 y que ahora recientemente ha sido derogado por el nuevo Real Decreto 214 de 2025, que es el que voy a explicar ahora un poquito cuáles son las novedades que trae. En cualquier caso, este registro pues ya lleva en funcionamiento muchos años, es de carácter totalmente voluntario y está dirigido a cualquier tipo de organización, ya sea una empresa, una asociación, una fundación o incluso administraciones, municipios, etcétera, ¿no? Lo que busca sobre todo, el objetivo es reducir las emisiones de gases de efecto invernadero y a la vez intentar incrementar los sumideros de carbono nacionales que tenemos en territorio nacional. Además, existe un apartado específico para las compensaciones. Esta estructura, digamos, la veis aquí reflejada en estas tres cajitas de colores, donde la sección A recoge todas las huellas de carbono de organizaciones y sus planes de reducción, las inscripciones de las organizaciones. En la sección B están inscritos los proyectos forestales. De absorción de dióxido de carbono y la sección C es la que conecta estas dos, de manera que una organización que está inscrita en la sección A puede compensar toda o parte de sus emisiones con alguno o varios proyectos que estén también inscritos en la sección B del registro. Entonces, de esta manera se otorgan diferentes sellos dentro del registro a estas organizaciones que voluntariamente se quieren inscribir, dependiendo del esfuerzo de la organización. Podemos empezar por lo más básico, que es simplemente calcular las emisiones y podemos ir aumentando el esfuerzo consiguiendo el sello calculo y también reduzco, para el cual es necesario tener al menos 4 años consecutivos inscritos en Huella y demostrar que ha habido una reducción de emisiones, o calculo compenso con la sección C, compensando parte de nuestras emisiones, o ya el sello más completo, que sería calcular, comprobar que ha habido reducción de emisiones y después las emisiones residuales que nos quedan, compensarlas, es decir, calculo, reduzco y compenso. Entonces, todas estas posibilidades son las que tenemos ahora mismo a disposición de cualquier organización desde el Registro Nacional del MITECO. Y estas son algunas cifras que en realidad son datos de febrero ya. Seguramente a día de hoy los datos habrán subido y habrán aumentado porque la tendencia es creciente y exponencial en las tres secciones del registro, tanto en registros de huellas de carbono como en proyectos de absorción y solicitud de compensaciones por parte de las organizaciones. Cada vez son más, pero bueno, podéis ver ahí algunas cifras. Tenemos más de 5.500 organizaciones inscritas, lo que supone casi, pues seguramente ya hayamos pasado las 14.000 huellas de carbono. Tenemos más huellas que organizaciones porque una sola organización puede inscribir su huella de carbono. De hecho, puede, y lo suyo es que debería inscribir su huella de carbono anualmente, como una actividad, digamos, sistemática, ir calculando la huella todos los años para ver también las tendencias y que nos sirva de punto de partida para saber cómo y dónde actuar en nuestra organización. Entonces, pues organizaciones hay 5.500, más de 5.500, pero huellas, pues casi más de 14.000. Tenemos huellas de carbono de organizaciones de todos los tipos de sectores que os podéis imaginar y tanto en industria, administración pública, construcción, educación, etcétera. Y en la sección B, proyectos de absorción, también, como veis en las gráficas, es cada vez mayor la cantidad de proyectos que se llevan a cabo en España y que deciden registrarlos en el Registro Nacional.
Tenemos un total de 23.000 hectáreas inscritas. En proyectos de absorción el requisito mínimo es que el proyecto tenga como mínimo 1 hectárea, pero muchos de ellos tienen muchas hectáreas, son grandes superficies. Y esto supone, en los cálculos, es 1,7 millones de toneladas de CO2 disponibles, pues para compensar, por ejemplo, para las empresas. Y estos proyectos se llevan a cabo tanto en terreno público como privado. Algunos de estos proyectos ya han utilizado y han vendido todo su dióxido de carbono por completo ya. Y esto o se ve también reflejado en la sección C, donde tenemos las compensaciones. Y ahí podéis ver también algunas cifras. No me quiero extender porque, a ver si me deja pasar. Con esto ya así un poco con todo el contexto y lo que es el registro, quería pasar a comentaros cuáles han sido las principales novedades que hemos incluido en el último Real Decreto que hemos aprobado este mismo año. Y entonces todo viene derivado sobre todo de una disposición final, la disposición final duodécima que aparecía en la Ley de Cambio Climático y que establecía que a través de una actualización del Real Decreto de Huella de Carbono debíamos introducir una obligación de calcular y elaborar un plan de reducción para determinadas empresas. Entonces, el nuevo Real Decreto establece claramente que esa obligación va a aplicar solamente a las grandes empresas y a a toda la Administración General del Estado. Entonces, para saber si somos o no somos gran empresa, la ley hace referencia a la Ley 11 de 2018 sobre información no financiera, en donde, bueno, pues grandes empresas son aquellas sociedades con más de 250 trabajadores o bien que tengan consideración de entidad de interés público conforme a la legislación, y que al menos cumplan alguna de estas circunstancias, ¿no? Que el total de sus partidas del activo sea superior a 20 millones de euros o que la cifra anual de negocios supere los 40 millones de euros. Entonces, bueno, esto era algo que ya estaba en vigor, en funcionamiento desde hace varios años, y lo que hacemos es hacer referencia a esta obligación para mantener ese cálculo de huella de carbono obligatorio para las grandes empresas. Y además, esto sí que sería especialmente nuevo, el Real Decreto va a obligar también a la Administración General del Estado, a todos los departamentos ministeriales y a todo el sector público a calcular su huella de carbono, a hacer un plan de reducción y, en este caso, a diferencia de las empresas, también inscribirlo en el registro. Esa es una pequeña puntualidad y es que las grandes empresas vais a estar obligadas a hacer el cálculo de la huella de carbono y elaborar un plan de reducción que tendréis que publicar, hacer público en vuestra web o de la manera que creáis más conveniente. Pero la Administración General del Estado, además de calcularlo y elaborar planes de reducción, tendrán que inscribirlo en el registro. Si bien es cierto que una vez que tenemos ya el cálculo hecho y elaborado el plan de reducción, cumplimos con todos los requisitos para poder inscribirlo en el registro si queremos de manera voluntaria, porque es simplemente ya un trámite, ¿no? Pero ese pasito se mantendría todavía voluntario para todo el sector privado. Y dicho esto, con intención un poquito también de aclarar esta obligación tan genérica, muchos nos preguntaban por el alcance de la obligación, ¿no? Entonces, la huella de carbono deberá calcularse de manera anual. Esto no quiere decir que sea necesariamente de enero a diciembre, porque muchas organizaciones o empresas pues tienen sus ciclos, pues en base a lo mejor a abril a marzo o terminan en junio, en fin. Simplemente es necesario que la huella de carbono esté calculada de manera anual con 12 meses consecutivos. Podemos comenzar en enero o en abril o en junio cuando nos convenga. Obligatorio van a ser los alcances 1 y 2, utilizando siempre los factores de emisión que tenemos publicados en el registro. Y el alcance 3 se va a quedar o se mantiene como voluntario, ya que el alcance 3 es bastante más complejo, puede abordar un montón de casuísticas distintas, con muchas veces dificultad para acceder a los datos. Entonces esto se mantiene como voluntario, pero muy recomendable. Por lo menos desde el registro siempre recomendamos, sobre todo a las grandes empresas, que hagan el esfuerzo por calcular ese alcance 3 o incluir al menos la mayor parte posible de las emisiones que tienen en alcance 3. Además de calcular la huella de carbono, se obliga también a elaborar un plan de reducción.
Esto es importante porque, bueno, pues no es simplemente hacer el cálculo y quedarnos ahí, sino una vez que tenemos nuestros resultados, donde sabemos dónde están las mayores emisiones o en dónde podemos actuar, es necesario que ese cálculo de huella vaya acompañado de un plan de reducción que tiene que tener como mínimo un objetivo cuantificado que estará referido al total de la huella calculada, es decir, si hemos calculado nuestra huella en alcance 1 y 2, pues será un objetivo de reducción para esa huella en alcance 1 y 2, o si hemos metido alcance 3, pues para el total de la huella que hemos calculado, y en un horizonte temporal mínimo de 5 años. Y a este plan de reducción deberá acompañarle pues una, dos, tres o las medidas que creamos necesarias para poder alcanzar ese objetivo de reducción. Y, los plazos de aplicación para las empresas en cuanto, digamos, a la entrada en vigor de todas estas obligaciones, sigue el calendario de la Ley 11 de 2018, que ya obligaba a incluir los cálculos de huella en los informes de sostenibilidad de las empresas desde el año 2021. Pero para aquellas organizaciones que necesiten hacer algún tipo de modificación o adaptación en base a lo que decimos en el registro, por ejemplo, ahora se establece que es necesario que se utilicen los factores de emisión que publicamos en el registro. Si estábamos haciendo el cálculo con otros factores, tenemos que adaptarnos. Ese tipo de adaptaciones tendrán que tenerse en cuenta ya en el año 2026 respecto a la huella que calcularemos, que será del año 2025. Y en cuanto a los plazos, digamos, de presentación anuales, de cuándo se deben presentar estos cálculos anualmente, pues se sigue también el calendario de los informes de sostenibilidad que establecen pues, que serán dentro de los 6 meses siguientes al cierre del ejercicio. Em, el Real Decreto, digamos que el tema gordo efectivamente era regular esta obligación para las grandes empresas y para la Administración General del Estado, pero aprovechamos para actualizar y renovar pues, muchas pequeñas cositas que durante estos años de funcionamiento del registro habíamos ido detectando que eran pues, mejorables. Entonces, algunos de los temas generales que introduce el nuevo Real Decreto es la interoperabilidad, por ejemplo, para tener una mejor conexión con las comunidades autónomas. En la parte de huella los requisitos siguen siendo los mismos, pero en los proyectos de absorción, como están surgiendo muchas iniciativas de registros a nivel regional en las comunidades autónomas, em, se establece que un proyecto de absorción podrá estar inscrito tanto en el registro nacional como en cualquier otro registro autonómico, siempre y cuando la contabilidad de esas absorciones sea única. Es decir, que las toneladas de dióxido de carbono que absorbe un proyecto, un bosque, un proyecto forestal, no se vendan dos veces por estar inscrito en distintos registros, ¿no? Es, digamos, evitar la doble contabilidad. También aprovechamos para obligar a la utilización de la sede electrónica para la inscripción en el registro, que hasta ahora pues no era obligatorio. Y en la parte de la sección A de huella de carbono, incluimos como novedad la posibilidad de establecer una metodología para inscribir la huella de eventos y no solamente la huella de organización, que es lo que venimos ofreciendo ahora mismo en el registro. Entonces, la metodología, ahora mismo estamos trabajando en esa metodología y en cuanto que esté lista, que ya queda poquito, lo vamos a incluir en el registro y lo pondremos a disposición de todo el público para que aquellas organizaciones que tengan eventos y quieran calcular su huella e inscribirlo en el registro también sea posible. En cuanto a verificación, hacemos un pequeño guiño a las pequeñas y microempresas para intentar hacérselo un poquito más fácil, si cabe, de lo que siempre las hemos tenido en cuenta, ¿no? Pero a partir de ahora se excluye a estas empresas de la verificación del alcance 3, que era obligatorio para todo el mundo, siempre y cuando la Oficina de Cambio Climático o el registro hayamos publicado factores de emisión para ello. Esto permite pues, ahorrarte ciertos costes que conlleva esa verificación por una tercera parte independiente. En cuanto al plan de reducción, se establece o se especifica un poco más, como he dicho antes, deberá ser un objetivo cuantificado en un horizonte temporal común de al menos 5 años. Los factores de emisión es un requisito de uso para el cálculo de la huella, pero en aquellos casos en los que todavía no se hayan publicado los de ese año que se va a calcular, se podrán utilizar los inmediatamente, los más actualizados, los del último año, ¿no?
En la parte de proyectos de absorción también hay ciertas novedades. Se establece que va a ser necesario una orden ministerial para detallar los requisitos técnicos de los proyectos. Estamos pendientes de su desarrollo y aprobación. Se incorporan otros depósitos de carbono, no solamente proyectos forestales que tenemos hasta ahora en el registro, sino que se abre la puerta también a otros tipos de proyectos como los proyectos de carbono azul, con praderas de poseidonias o humedales, que ya se está trabajando también en esas metodologías, o depósitos de madera. Se incluye también la valoración dentro de los proyectos de otros beneficios más allá del dióxido de carbono. Ahora mismo los proyectos pues, tienen que contabilizar el carbono y eso es lo único que se tiene en cuenta. Pues a partir de ahora van a haber, digamos, otros beneficios que entrarán en valor, que se pondrán en valor. En cuanto a la trazabilidad y doble contabilidad, es lo que comentaba antes, un proyecto no puede estar en dos registros a la vez, o sí, pero siempre y cuando se lleve una única contabilidad. Y los informes quinquenales pues deberán de ser firmados por personas determinadas, con un oficio determinado que está también desarrollado en el Real Decreto. Y con esto yo creo que ya termino. He dado yo creo las pinceladas más importantes de lo que incluye el Real Decreto, que es aplicable, como digo, para todo tipo de organización. Y voy a intentar dejar de compartir para ver si os veo. Así. Y ahora pues os doy la palabra a todos vosotros para que si tenéis cualquier cuestión me la podéis hacer llegar y yo os respondo encantada. No sé si levantando la mano o hablando directamente, Ana, o por el chat o... Escrito, dice que se han conectado un pelín tarde y que no han visto si este nuevo Real Decreto hace referencia a empresas de pequeño o mediano tamaño. Vale, sí, pues nada, no te preocupes. A ver, el Real Decreto regula varias cosas. Lo que regula sobre todo es el registro de huella de carbono, que está orientado a todo tipo de organizaciones de cualquier tamaño, o sea que cualquier empresa, tenga el tamaño que tenga, puede calcular su huella e inscribirla en el registro de manera voluntaria. Y luego, aparte, en su artículo 11, regula una obligación que no aplica a empresas de pequeño o mediano tamaño. Es una obligación establecida solamente para las grandes empresas. Entonces, bueno, pues la parte, digamos, que os podría aplicar a las pequeñas y medianas empresas es todo lo que hace referencia al Registro Nacional de Huella de Carbono que se mantiene como voluntario. Es decir, que las fábricas de piensos en general suelen tener un tamaño más medio y pequeño, con lo cual con estar en el registro sí que ya, bueno, pues cumplen con el Real Decreto, incluso el registro sería voluntario. Exacto, Pero incluso el bueno, registro sería voluntario. Tenemos en la página web a disposición del que quiera probar a calcular su huella, calculadoras gratuitas que están disponibles para cualquiera, en donde tienen además documentos de instrucciones para poder seguirlo. Incluso si tenéis cualquier duda nos podéis inscribir al email del registro y una vez que tenéis calculada la huella y elaborado un pequeño plan de reducción, inscribirse en el registro es gratuito y voluntario para todo el mundo. perfecto. Nos preguntan, Javier Saavedra nos dice, ¿qué beneficios puede tener para una ganadería este cálculo de la huella de carbono? Pues mira, los beneficios en realidad pueden ser comunes incluso para cualquier organización. En primer lugar, si queremos, digamos, actuar, tener algún tipo de acción climática dentro de nuestra organización, el punto de partida es intentar reducir nuestras emisiones. Y para reducir las emisiones tendremos que saber dónde estamos emitiendo, cuáles son nuestras fuentes de emisión y una vez que sepamos eso, podemos saber dónde actuar. Estas actuaciones que nos permiten reducir las emisiones siempre conllevan ahorros energéticos y por tanto también ahorros económicos, porque si tú utilizas menos electricidad, utilizas tecnologías que te permiten reducir esos consumos, vas a reducir no solo el consumo de emisiones, sino también el consumo energético. Y esto siempre se ve reflejado como un ahorro energético. Y luego, aparte, como comentaba al principio, te puedes abrir puertas dentro del mundo de la responsabilidad social corporativa o incluso cumpliendo normativa que te pueden establecer, que te puede obligar incluso un cliente, ¿no? A que tengas inscrito tu huella en el registro para trabajar con ellos o cualquier otro requisito que se pueda
que se pueda establecer. Belén, ¿y sois conocedores que les están pidiendo la distribución, las huellas de carbono? Cada Desde vez, ahí, sí, sí, cada vez más, incluso dentro de la contratación pública, en los pliegos, que es donde más conocemos nosotros, se está pidiendo cada vez más tener la huella calculada, un plan de reducción o incluso a veces estar inscrito no solo en el registro nacional, sino a lo mejor en algún registro oficial. A o ver, sea que además cada vez sí. va sonando más este tema y sí que Sí, va porque interesando. en nuestro formulario de inscripción hay un pequeño apartadito en donde te dicen que si te estás inscribiendo porque lo requieres pues para un cliente, para un pliego, para una subvención o algo así, porque suelen tener más prisa por plazos y demás, que nos lo indiquen. Y cada vez tenemos más huellas que nos indican que hacen el cálculo y se inscriben pues por un requisito externo, digamos. Mira, preguntan más. Cuando indicas verificación de huella de carbono en la diapositiva de la sección A, ¿te refieres a una auditoría de una tercera parte por una entidad certificadora? Sí, exacto. La verificación es solo para algunos casos concretos. Hay un documento explicativo en la web en donde vienen todos los detalles de en qué casos hay que verificar y quiénes son las entidades que están acreditadas para verificar, que pues son muchas, aparte de las verificadoras que ya conocemos como AENOR, etcétera, y sobre todo para las grandes empresas o para aquellas que incluyen el alcance 3, que es muy amplio. Se requiere de una verificación por una tercera parte independiente que, bueno, pues a la hora de entregar la documentación para inscribirse en el registro, pues un documento debe ser el certificado de haber pasado esa auditoría. Nos preguntan ahora en la sección B del registro, además del carbono azul y el depósito de madera, ¿está previsto que pueda inscribirse el carbono secuestrado por la agricultura a través de cultivos leñosos o materia orgánica del suelo? Pues sí, justo una de las líneas de trabajo que tenemos en la oficina es el intentar establecer una metodología para calcular las absorciones de los cultivos leñosos y así poder incluirlo en el registro. O sea que en este caso, la materia orgánica del suelo también lo tenemos en el radar y estamos siguiendo algunos proyectos incluso europeos y demás, pero lo veo un poco más difícil y más lejano de momento que, sin embargo, cultivos leñosos sí que estamos trabajando en una metodología para integrarla en algún momento. Ojalá sea más pronto que tarde. Fenomenal. Nos preguntan por calculadoras sencillas. Has dicho que tenéis ahí en la página web una gratuita. No Sí. sé si nos puedes indicar alguna más o eso ya Em, depende de quién la sí, facilite. hombre, yo la que os puedo recomendar es la que tenemos nosotros diseñada y que está colgada en nuestra página. Y bueno, en nuestra página web podéis ver varias, hay una sección de calculadoras y veréis que hay varias. Hay una que es la de cálculo de huella de carbono para organización en alcance 1 y 2, que esa sería la que aplica a nivel genérico para casi todas las organizaciones. Luego hay una específica para municipios y luego tenemos también la calculadora de reducción para aquellas empresas que ya van un poquito más adelantadas, han calculado su huella durante al menos 4 años, pueden meter ahí sus datos para comprobar si ha habido reducción de emisiones. Y también hay calculadora para los proyectos de absorción. Si tenemos un proyecto en mente con ciertos requisitos, especies, etcétera, eso se mete dentro de la calculadora y te da el resultado de las toneladas, digamos, que se prevé que va a absorber ese proyecto. Entonces ahí está disponible, es gratuita, es bastante sencilla, tiene incluso guías en donde te explica cómo se rellena la calculadora y si tenéis cualquier duda nos podéis escribir que os respondemos encantados. Perfecto. No sé si hay alguna cuestión más. También la podéis hacer, levantáis la mano y os damos, os abrimos el micro, o sea, sin Claro, problemas. Pero bueno, yo encantada de ver alguna cara. sí, y además yo creo que es una muy buena oportunidad tener aquí a Belén y poderle preguntar en vivo y en directo. No sé si ha surgido alguna cuestión más. Belén, recuérdanos los plazos para tenerlo claro. Sí, los plazos, bueno, de la obligación de calcular la huella ya viene estando en vigor, digamos, desde el año 2021. Si bien es cierto que como nosotros establecemos ciertas puntualizaciones, todo eso ya deberá estar bien recogido en la huella que vamos a calcular o en la huella que vamos a presentar en el año 2026 y será la huella del año 2025, que será el que habremos cerrado.
Y el plazo de presentación dentro del año de esas huellas de manera anual será 6 meses desde el cierre de cuentas de cada empresa, el cierre del ejercicio. La Y presentación se puede, perdona, iba a leer así. que veo que, Sí, sí, veo que en sí, el sí, chat sí, hay sí. alguna. La presentación se puede compartir porque había problemas al inicio del curso para conectarse. Sí, yo se la he pasado a Ana y yo creo que os la van a compartir a todos, así que no Sí. habrá ningún problema. Entonces, no es obligatorio utilizar la calculadora en Miteco. Para inscribirse en el registro o calcular la huella, no es obligatorio utilizar la calculadora en Miteco. Podéis usar cualquier otra calculadora. Al final, el cálculo de la huella es una multiplicación de datos de consumo por factores de emisión. Es bastante sencillo. Lo que sí que obligamos desde el registro es a utilizar nuestros factores de emisión, que están publicados en la web y que se publican para cada año de manera anual. Salen publicados normalmente a finales de abril o a veces mayo, porque tenemos que esperar a los factores de emisión de la energía que nos lo pasa la CNMC, pero ahí suelen estar publicados y eso sí que es necesario. Preguntan si hay un coste. No hay ningún coste en inscribirse en el registro, es totalmente gratuito. El único coste que puede tener una organización es si tiene que pasar esa verificación que decíamos antes, esa auditoría externa, porque a lo mejor es una gran empresa, en cuyo caso entendemos que se lo puede permitir, o porque incluye emisiones de alcance 3 que son muy complejas y hay que comprobar que se han hecho bien los cálculos, tener cierta rigurosidad y entonces se exige esa verificación. Pero lo que es la inscripción en el registro no tiene ningún coste. Y hay una pregunta más. Si he entendido Sí. bien, primero debemos registrar la huella de carbono, que sería la sección A de la diapositiva 1, y posteriormente, a los 4 años de tenerla registrada, nos podemos adherir a planes de compensación. A ver, no es exactamente así. Efectivamente, el primer paso sería calcular la huella de carbono de un año concreto. Por ejemplo, ahora mismo que ya tenemos el año 2024 cerrado, podríamos calcular la huella de carbono del año 2024. 2025 sería imposible porque aún no ha terminado. Una vez que tenemos la huella de carbono inscrita, se puede compensar sin ningún problema y sin necesidad de esperar a 4 años. De hecho, incluso a la vez que solicitas el registro de la huella de un año, puedes solicitar también, quiero registrar esta huella del año 2024 y además solicito la compensación total de la huella del 100% o del 50%. Si bien es cierto que para inscribir una compensación tiene que haber habido primero un acuerdo entre el promotor del proyecto con el que quieres compensar y la propia organización. Es decir, al registro ya se viene, digamos, con el acuerdo hecho. Quiero compensar con este proyecto, ya he hablado con él, hemos acordado que me vende 50 toneladas y compenso. Y de esa manera podrías obtener el sello cálculo o cálculo compenso sin ningún problema. Para la reducción sí que es necesario que la organización haya inscrito su huella durante 4 años de forma consecutiva. No es escribir un año y esperar 4 años, es inscribir la huella durante 4 años de forma consecutiva. Inscribimos la huella del año 2024 ahora, 2025 el año que viene, 2026, 2027 y con esos 4 datos de los 4 años consecutivos los metemos en nuestra calculadora de reducción y comprobamos si ha habido reducción. Y si ha habido reducción, en ese año 2027, creo que he dicho, ya podrías obtener el sello calculo y reduzco o incluso calculo, reduzco y además compenso. Pero la compensación la puedes hacer siempre que quieras. Genial. Esa secuencia que nos has dicho, porque nos has dado toda la pauta, claro. Eso es. Fenomenal. Para las grandes empresas, ¿el plan de reducción es obligatorio? Sí, a ver, el plan de reducción es, bueno, es obligatorio para, a ver, la obligación de cálculo del artículo 11, como decía, aplica a las grandes empresas y esas grandes empresas van a tener que calcular dos cosas, calcular su huella de carbono y elaborar un plan de reducción. O sea que la respuesta así más rápida sería sí, es obligatorio. Pero además, para las que quieran inscribirse en el registro, ya sean grandes, pequeñas o lo que sea, inscribirse en el registro es voluntario, pero uno de los requisitos para poder inscribirse en el registro y obtener el sello es calcular la huella y elaborar un plan de reducción. Ese plan de reducción no es vinculante, es decir, nosotros no tenemos la capacidad de hacer seguimiento de si las empresas cumplen con sus planes de reducción o no, pero sí que es un mínimo que exigimos a las organizaciones para que no solo calculen, sino que además se paren un poquito a pensar qué se puede hacer para reducir las emisiones y que lo plasmen
en un documento que sea el plan de reducción. Sí que es un requisito obligatorio para inscribirse en el registro y, como digo, para las grandes empresas y para la administración general va a ser también requisito dentro de ese artículo de obligación que mencionaba. Nos hemos saltado unas preguntitas. ¿GMP Muy bien. Plus o FamiQS u otros lo van a auditar en el futuro? A ver, no sé muy bien a qué se refiere con FamiQS GMP. Claro, es que Tomás, yo Entiendo creo que que ella conoce las auditoras, o sea, las consultoras, las auditoras, más estilo, pues, no sé, sí, SGS, no estos que son más sellos a lo mejor de específicos a calidad lo mejor, nuestro de claro, producto, del de sector. nuestro sector, claro, Pues es que no sé, claro, ahí ya no te sé decir si estas incluyen este tipo de verificación. Habría a lo mejor que claro, consultarles a ellas para saber sería si, directamente claro, es con una ellas. verificación del cálculo de huella o de emisiones de gases de efecto invernadero. Claro, No sabría. se tendría que acreditar, Claro, exactamente. claro. Tiene que estar acreditada. Y aquellas empresas, si cumplen estas premisas, más de 250 trabajadores, activos de 20 millones, no entiendo, y cifras de negocio también de 20 millones, son las que les compete este Real Decreto para fijar, yo creo que lo que quieren es fijar un Sí, poco las que empresas quede obligadas. claro a quién. Mm, Estas empresas que mencionas con estas tres premisas serían las que se consideran en España grandes empresas y a esas grandes empresas les va a aplicar la obligación del artículo 11 del Real Decreto, porque el Real Decreto regula todo el registro de huella de carbono que es voluntario y para todo tipo de empresas, con lo cual eso puede aplicar a cualquiera. Si queréis, sois una pequeña empresa que no sois considerada gran empresa por estos requisitos, pero queréis hacer el cálculo y queréis inscribiros de manera voluntaria, pues todo eso está especificado en este Real Decreto, cómo funciona el registro, etcétera. Pero además hay un artículo 11 nuevo que sale en este nuevo Real Decreto, que es la obligación de cálculo para las grandes, que son las que cumplen estas premisas. Con lo cual, las que cumplan estas premisas, les aplicará el artículo 11, la obligación del artículo 11 del Real Decreto. Para las que no cumplan esas premisas, pueden inscribirse de forma voluntaria y les aplica todo lo demás del Real Decreto, pero de forma voluntaria. Y nos dice Gemma, a colación con esto, que me voy a la última, pero porque va a colación. Vale. ¿Tienen que cumplirse las tres premisas o con cumplir solo una ya es suficiente? Tendría que ir un momentito a la redacción, pero me parece que con cumplir, vamos a ver, un segundito, ya os lo digo bien. Sí. Mm, Así ya aprovechamos, porque estoy viendo que muchas de las cuestiones son un poco para centrar el tiro de la obligación de la normativa. Sí, Y mira, así nos además vamos. lo vais a tener ahí lo vais a tener en la presentación cuando os lo Mm, compartan, porque lo he puesto en una de las diapositivas que pone ahí sujetos obligados, las grandes empresas. Y entonces la gran empresa está definido según la Ley 11/2018 como todas aquellas sociedades con más de 250 trabajadores que o bien tengan la conciliación, bla, 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 esto sí, 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 o bien durante 2 ejercicios consecutivos reúnan a la fecha de cierre de cada uno de ellos al menos una de las circunstancias siguientes: que tengan una partida de activos superior a 20 millones de euros o que el importe neto de la cifra anual de negocios supere los 40 millones de euros, es decir, o bien una o bien otra, dice al menos una de las siguientes circunstancias. Pero va, está todo redactado tal cual lo dice la ley ahí en la diapositiva. perfecto. Nos dicen Belén, ¿para las grandes empresas el plan de reducción es obligatorio Sí, es obligatorio. Para las y es grandes empresas. sencillo hacerlo por parte de la propia empresa o es aconsejable buscar a un experto tercero? En ¿Y principio cuál puede es ser el bastante precio? sencillo, depende bastante de cuánto quieras desarrollar tu plan de reducción. El mínimo obligatorio que establece el Real Decreto es que ese plan de reducción tenga al menos un objetivo cuantificado, uno, pero puedes tener dos, tres o 10, depende de lo que te quieras implicar o complicar. Al menos un objetivo cuantificado, es decir, pues yo he calculado mi huella en alcance uno y 2 y me salen 50 toneladas de CO2. Y voy a intentar proponerme reducir el 5% en 5 años. Entonces, mi objetivo va a ser reducir la huella de carbono de alcance uno y 2 un 5% en los próximos 5 años. Y luego establecer al menos una o varias medidas de actuación para intentar conseguir ese objetivo. Pues, por ejemplo, no sé, voy a cambiar mi flota de automóviles porque tengo automóviles y los voy a poner todos eléctricos. Y entonces a lo mejor con eso estimo, hago una estimación y creo que voy a reducir mi huella pues un 5 un 10.
X. Entonces, puedes reducirlo lo máximo posible a los mínimos que se exigen, que es, como digo, un objetivo cuantificado a 5 años con las medidas necesarias para llevarlo a cabo. A lo mejor con una sola medida ya lo conseguimos. O puedes hacerlo mucho más desarrollado, implicarte más, a lo mejor tienes más recursos, más presupuesto, por lo que sea, por el motivo que sea, y establecer objetivos más ambiciosos o varios objetivos distintos más específicos y tener muchas actuaciones, muchas medidas de actuación. Eso ya depende de cada uno, pero no tiene por qué ser necesariamente complejo elaborar un plan de reducción. Vale, y dependiendo de esa complejidad, buscas apoyo externo o bien pues se gestiona dentro de la empresa según el personal bueno, Claro, y los hay medios que tiene. empresas, exacto, hay empresas que tienen departamentos de sostenibilidad, que igual pues están más preparados y lo pueden llevar a cabo más fácil, otras más pequeñas que a lo mejor necesitan una consultora, pero bueno, que no debería de ser especialmente complicado. ¿Cuál está siendo el precio o aproximado medio de la tonelada de carbono al que se están cerrando los acuerdos de compensación? Pues esa es una buena pregunta, pero lo que ocurre es que nosotros desde el registro estamos un poco fuera de lo que es los acuerdos que se llevan a cabo entre organizaciones y promotores de proyectos. Es decir, tú como empresa, si quieres compensar, te pones en contacto con los promotores, que los tenemos publicados en la web, y acuerdas con ellos, pactas, digamos, esa venta de carbono a un precio X en donde nosotros no entramos en esa negociación. Una vez que la organización y el promotor de proyecto se ha puesto de acuerdo, la organización es la que nos solicita la compensación, pero digamos que ese acuerdo ya ha tenido lugar y muchas veces nosotros ni siquiera nos enteramos del precio. Pero dicho esto, que oficialmente pues no tenemos datos, sí que es verdad que extraoficialmente pues nos han llegado cierta información de que la tonelada puede variar desde 40 euros hasta 100 euros, la tonelada a veces de las más caras. Pero ya te digo que son cifras así muy, A muy, lo que nos mejor llega de manera luego, extraoficial. claro, a lo mejor luego Jesús nos puede también decir algo más, ampliar un poco más la información. Claro. Fenomenal. Nos dicen, a ver, espera. ¿La huella de carbono se va a trasladar con el tiempo al etiquetado de los piensos? No sé si Belén, ¿cómo lo Claro, ya ves? nos metemos muy en el Claro, sector, ¿no? Yo no lo sé, no sabría decirlo. Sí que es cierto que la huella de carbono está un poco filtrándose por todas partes. Es una herramienta muy sencillita de utilizar y muy útil, entonces cada vez tiene más bombo, más utilidad. O sea, como veis, los datos que tenemos nosotros en el registro es que cada vez son más las organizaciones que se quieren inscribir y que lo hacen anualmente. Con lo cual no me extrañaría, pero yo ahí, claro, no tengo ni idea. a lo mejor Antón aquí también nos dice, nos da alguna pista. Esto lo podemos ver. Dice, si la empresa es pequeña, como has indicado, no se requiere la verificación del alcance 3, pero sí que habría que verificar los otros dos primeros alcances. No, no, no. Alcance 1 y 2 está exento de verificación para todo el mundo, salvo que seas una gran empresa y si eres pequeñita, estás exento de verificación. El 3, que es el alcance complejo, más amplio y tal, es el que hasta ahora pedíamos verificación para todo el mundo y con el nuevo Real Decreto, las pequeñas y microempresas van a estar exentas de esa verificación, incluso aunque incluyan ese alcance 3, siempre y cuando tengamos publicados los factores de emisión. Vale, yo creo que vamos a acabar porque nos estamos yendo un poco de tiempo. Sé Vale. que con Belén es muy interesante dejarlo claro, Belén, lo de qué empresa es gran empresa, qué empresa no es grande empresa y cuáles son las obligaciones de cada una. Vale, entonces, por recordar, la obligación solamente va a estar dirigida a las que son grandes empresas, que como hemos dicho antes en la definición, son aquellas que tienen más de 250 trabajadores o que cumplen con al menos uno de esos dos criterios que están ahí en cuanto a cifras de volumen de facturación y volumen de negocio. Esas grandes empresas son las que tienen que calcular su huella y hacer un plan de reducción y hacerlo público. Luego, si quieren, de manera voluntaria, se inscriben en el registro. Y para todas las demás, seguimos teniendo como iniciativa del Ministerio el registro de huella nacional, que si queréis de manera voluntaria podéis calcular la huella, hacer un pequeñito plan de reducción e inscribiros en el registro, pero siempre de manera voluntaria.
Y sí que es cierto que si tenéis más preguntas o lo que sea, como ya se nos va el tiempo, pues nos las podéis hacer llegar por email o lo que sea, que estamos encantados de aclararlo. Y también no lo he mencionado, pero en la web del registro está también publicada una pequeña nota aclaratoria sobre el Real Decreto que dice un poco todo esto que yo os he explicado en la presentación, pero que os puede ser de ayuda también para que la tengáis a mano y que está ahí publicada. Incluso, Belén, yo les propongo que dudas que tengamos, que nos las manden a la asociación, las recolectamos todas y os podemos mandar un documentillo para que nos lo respondáis y a la vez lo volvemos a circular a todo el mundo para que así no nos Mm, repitamos las mismas preguntas, que eso lo hacemos en algunas ocasiones y nos viene bien un pequeño documento de preguntas y respuestas Pues para el sí. sector. Mm. Sí, sí, nosotros encantados. De todas formas, ya digo que muchas veces esas preguntas a veces están ya resueltas porque tenemos nota aclaratoria publicada en la web, así que sí que os recomiendo y os aconsejo que le echéis un vistazo porque a veces ahí ya directamente tenéis la respuesta y os ahorráis pues todo este trámite. Pero nosotros, yo, vamos, encantada de poder ayudaros y responder a las preguntas si tenéis, recopiláis y me enviáis. Perfecto. Jo, pues muchísimas gracias. Yo creo que muy interesante porque ves que la gente tiene preguntas y que está interesada. Muchas Sí, sí. gracias, Belén. Gracias Vamos a a dar paso a vosotros. Anton, que nos va a contar un poco cómo va a nivel europeo, cómo lo ve él, qué iniciativas conoce y qué se está haciendo en este aspecto de la huella de carbono. Muchas gracias, Anton. Sí, Te paso palabra. gracias por la información y está muy interesante ya escuchar la charla de la primera presentadora. Voy a poner, porque tenemos unos puntos en común y espero también tengo unos diapositivos didácticos que quizá van a ayudar con la explicación también. Entonces voy a hablar de la situación de la huella de carbono a nivel europeo y me enfoco en, pues, en el sector, un poco de la agricultura. Yo soy pues el director adjunto de la FIFAC. Primeramente, ¿qué es FIFAC? Pues somos la Federación Europea de Fabricantes de Alimentos Compuestos. Estamos situados en Bruselas. Representamos 27 asociaciones nacionales, 26 países europeos. Uno de ellos, nuestro querido CESFAC. Estamos fundados en 1959. Nuestro presidente es el señor Pedro Cordero de España, nominado por CESFAC. También estamos conectados a nivel mundial por el IFIF, y también al sector de la ciencia con el Animal Task Force. El gráfico arriba también para demostrar que, pues quizá ya lo saben, que representamos como un tercio, bueno, menos un cuarto, de hecho, de todos los piensos que se consume por los animales de granja. Si queréis saber más sobre las iniciativas de sostenibilidad de FAFAC, tenemos un Feed Sustainability Charter con unos reportes anuales de progreso, tenemos nuestras ambiciones. En este caso voy a hablar en el contexto de la ambición número 1, pero bueno, es eso por si queréis, hay más detalle que puedo presentar hoy. Tengo la presentación estructurada en tres partes. Primero, pues factores a nivel europeo que impulsa una reducción de las emisiones de gases de efecto invernadero. Otra vez, enfoque más bien en lo que significa para agricultura, pero todo empieza con la ley europea del clima, porque la Unión Europea se ha comprometido a alcanzar la neutralidad climática para el 2050 y el Pacto Verde, el Green Deal, que fue la gran iniciativa de la Comisión previa, la Comisión Europea previa. Ese es el marco político general. Entonces hay una ley europea, ahí está la referencia, y ese consagró un objetivo de la reducción de 55% para el 2030, comparación con los niveles de 1990. Y ese es un punto de referencia que va a impulsar muchas políticas sectoriales. Pero bueno, hay que llegar al 2050, hay que llegar a cero, digamos, a una neutralidad. Entonces, la Comisión Europea ha propuesto un objetivo climático para primero 2040 y ya la propuesta es de alcanzar al menos 90% de reducción. Está en el momento todavía, es una propuesta, se está debatiendo, discutiendo entre el Parlamento Europeo y el Consejo. Es muy sensible, estamos en diferentes tiempos que el Green Deal.
Entonces, a ver por dónde vamos a llegar. También la agricultura es un asunto delicado en este contexto también. Había unos borradores que mencionaba como agricultura como sector que necesitaba más atención, pero la propuesta final no mencionó agricultura, a menos de que es muy importante la seguridad alimentaria y hay que más bien apoyar a los agricultores. Y eso se refleja también en algo que se llama la visión por agricultura y alimentos, que se publicó en el febrero de este año. Y parte de esta visión también hay un grupo de trabajo sobre ganadería, el Livestock Workstream. Y en eso, hay que decir, es un campo muy que estamos muy bienvenidos, digamos. Estamos muy estructurados para dar como contribuciones. Es poco diferente que los tiempos del Green Deal, pero en eso estamos más bien como el sector, como qué soluciones tenemos para apoyar el sector de ganadería e incluso reducir las emisiones. Tengo unos varios factores, entonces. Esto es la directiva sobre las alegaciones ecológicas, Green Claims, y en este el objetivo es evitar el greenwashing, asegurar que las alegaciones medioambientales sean claras, verificables y comparables. Eso se habla de las alegaciones que se hacen las empresas como los supermercados a los consumidores. Pero claro, ellos también van a necesitar los datos del sector si van a hacer alegaciones que tienen que ver con productos animales. Entonces, por eso es importante para nuestro sector también. Entonces, el base es que las empresas deben respaldar con pruebas científicas sus alegaciones ambientales y la evaluación de ciclo de vida cuando corresponda. Y el PEF es algo que quiero mencionar ya, pero es algo que se puede usar. Se necesita una verificación independiente y el estado actual es que está todavía en plena negociación entre el Parlamento Europeo, el Consejo y la Comisión. Entonces todavía no se ha finalizado, no se ha publicado, pero están en un parte muy avanzado del trayecto legislativo. Quiero mencionar, porque sí hubo unas referencias ya, como el marco de certificación de remoción de carbono, cultivo de carbono, carbon farming o la absorción de carbono, secuestros de carbono. Este es algo que ya entró en vigor el 9 de diciembre del 2024 y tiene el objetivo de establecer un sistema común para certificar las actividades que pueden eliminar o secuestrar el carbono, y está basado en criterios de calidad, sistemas de certificación, pero aún hay muchos de los aspectos técnicos o metodologías que todavía se están desarrollando. Entonces hay el marco general, pero mucho detalle todavía se tiene que definir. Es principalmente carbon farming, el sector agrícola, de los huertos, pero hay que hacer ojo. En el 2026 la Comisión tiene previsto de que este marco legislativo va a considerar la factibilidad de incluir metodologías piloto para reducir emisiones de ganadería. Por ejemplo, gestión de estiércol, fermentación entérica, que se pueden certificar esas reducciones también. O sea, no se ha publicado nada todavía, pero lo han anunciado que lo van a investigar si es factible. Entonces hay que hacer atención. Luego, ¿qué más? Y esto nada definido, pero la fijación del precio de carbono. Existen preocupaciones sobre que las emisiones agrícolas no estén cayendo lo suficiente. Tiene el gráfico en la línea naranja. Ven que agricultura no ha bajado en las emisiones como sectores como el transporte o energía. Entonces, se va a publicar un estudio de DigiClima pronto, noviembre de 2025, y pues hay que ver, pero todavía no es un estudio, no es una propuesta, puro estudio, pero podría ser referencia a un sistema de comercio de emisiones para ETS, el Emissions Trading Service, quizá Emissions Trading System,
quizá lo conocen, que eso ha funcionado muy bien para el sector de energía y quizá lo quieren expandir al sector agrícola. O sea, también un asunto muy sensible, pero hay que hacer ojo a ver si en qué va a seguir. Segunda parte, también creo que tiene buenos puntos en común con la primera presentación, porque se habla entonces de emisiones directas, el Scope 1, o entonces que dice alcance 1, y hay emisiones captadas en análisis de ciclo de vida, o el Scope 2, o principalmente el Scope 3, alcance 3. Entonces la diferencia entre alcance 1 y alcance 3 es muy importante. Y cuando hablamos de leyes nacionales en general, vieron también la diferencia entre lo que es obligatorio y lo que es voluntario, pero emisiones a nivel nacional es el alcance 1 y en el sector de agrícola ven que son las emisiones que se emiten directamente, o sea, se emiten en el territorio que es el país. Y el alcance 3, tienes que tomar en cuenta la cadena de suministro, lo que para productos de animales es muy importante, porque ahí ven también lo que dicen upstream activities, production of feed, entonces más bien la producción de las materias primas para usar en los piensos, las emisiones principalmente ocurren afuera del país de producción de ganadería, o sea, en el país de donde vienen importados. Entonces, estamos muy conscientes en que el sector ganadero, sobre todo para la producción de cerdo o de pollo, las emisiones ocurren principalmente fuera del país, de donde están las granjas europeas. Eso también es lo del Scope 3, alcance 3, es el base también en los Science-Based Targets. Esto es digamos, una iniciativa privado que permite a empresas hacer un objetivo, que quieran reducir sus emisiones, y si son empresas entonces en la cadena de valor como supermercados o productores de alimentos, nosotros estamos en su alcance 3. Entonces van a llegar a nuestro sector pidiendo datos de cómo quiero reducir mi Scope 3, pero como que me pueden dar como datos. El CSRD, entonces, es la Directiva sobre Información Corporativa en materia de sostenibilidad. También tiene este aspecto. O sea, está en pleno debate el CSRD, entonces no voy a entrar en demasiado detalle, pero es importante entonces la diferencia. Entonces, como sector, con FIFA, que los miembros estamos muy dedicados a lo que es el análisis de ciclo de vida. Y aquí otra vez el gráfico, ven la parte que representa la fabricación y el suministro de piensos en la imagen total, las emisiones totales de cerdo y de pollo, y también huevos. Y por eso hablamos de una responsabilidad. En eso hemos trabajado como FIFAC y los miembros en metodología y también en los datos. Entonces, la metodología, el PEFCR Feed for Food Producing Animals, es una metodología que destaca cómo medir las emisiones que tienen que ver con fabricación de piensos. Solo recuerdo que, porque hablamos de huella de carbono, el PEFCR Feed, o todo lo que es la iniciativa PEF, Product Environmental Footprint, es algo de la Comisión Europea, es la huella medioambiental. Entonces, tiene 16 categorías de impacto, y el huella de carbono es solo uno, pero solo quizá un detalle para hoy. Este gráfico intenta explicar qué pide el PEFCR Feed como metodología a las empresas fabricadoras de piensos. Y con el Scope intentamos dejar claro qué les corresponde medir, y luego en el momento que los piensos se van al sector ganadero, luego es para ellos de calcular y luego pasar las informaciones a la cadena de valor. Pero ahí también abajo ven la diferencia entre lo que
una empresa tiene que coleccionar como datos y donde pueden usar datos secundarios. Y es importante, creo que en el ley decreto de España será igual, que eso es más bien el Scope 1 y Scope 2, el medio, por ejemplo, el consumo de energía principalmente y el transporte, pero la metodología te permite usar datos secundarios para las materias primas que importas a la fábrica. Y es importante porque creo que todos sabemos que tenemos muchos diferentes productos, o sea, diferentes materias primas que proveniendo de muchos diferentes orígenes geográficas y que es muy difícil para un productor de piensos de saber cada vez de dónde viene todo. Entonces, el GFLI es un database que ayuda mucho a poder como saber datos o utilizar datos. Luego hay el contexto de etiquetado. Yo vi la pregunta también, o sea, cómo realmente comunicar la información de un eslabón al otro es un tema importante y voy a luego enseñar unos ejemplos que hay en Europa. Primero, ¿qué contiene el GFLI Database? Realmente ponemos mucha atención a eso. FIFA, que es un miembro fundador de esta iniciativa global, ahora tiene ya más de 1.800 datasets de materias para fabricar los piensos. Y lo importante es que nuevos datos son sujetos a una evaluación externa, asegurando una alta calidad. O sea, que sean confiables, validadas, todo es muy importante. Y eso es lo que hace que es una referencia global ahora. Si yo lo escucho de muchas empresas de piensos, si hay un supplier que llega que dice, ok, tengo datos, es como, no, pues hay que pasar por el GFLI Database para saber que realmente están verificados y son de calidad. Y en varios países europeos ahora hay asociaciones nacionales de piensos que están negociando una licencia una licencia colectiva para acceder a los datos, porque hay que admitir también, no es barato, aún así no es barato, pero para una empresa de ir directo a GFLI se paga según su facturación y queremos hacerlo más accesibles. Intento pasar rápido en eso, que es un diapositivo promocional de GFLI, en qué se puede usar. Entonces, creo que con el infographic también quería dejarlo claro. Se puede usar los datos para hacer cálculos, para luego tener una huella de carbono de productos animales. También te permite hacer un análisis interno, y luego los datos se pueden integrar en herramientas de software. Y hay empresas que tienen sus herramientas de software internos, que tienen un sistema simple. También hay sistemas externos, digamos, más profesionales. Bueno, y tengo unos ejemplos de eso también. Llego a la última parte, que son los ejemplos de validación de cálculos, creo que dicen, de la huella de carbono en el sector de piensos. Y me di cuenta que escogí unos países en donde hay, hay plataformas de sistemas de calidad involucrado, pero puedo mencionar que hay un país como Dinamarca también que lo hacen sin esos tipos de sistemas. Entonces, los slides que tengo van a ver esas plataformas involucrados a nivel nacional. Son sistemas de calidad que amplificaron su enfoque de seguridad alimenticia a sostenibilidad, y ahora incluyendo también la huella ambiental o huella carbono. Y por lo que he visto, todos los sistemas son gratis para su uso en el país correspondiente y a base de voluntad, aunque eso también quizás se puede debatir, porque la presión en Alemania entendemos que es bastante grande de involucrarse. Si primero hablamos del nivel metodología, porque se van los datos, pero nosotros, el sector de piensos, tenemos nuestro PEFCR. Debo explicar, PEFCR es Category Rules. Entonces son las reglas como calcular la huella para la categoría que es el sector de piensos. Eso no existe para el sector de cerdo, producción de cerdos o producción de pollo. Entonces, no queda 100% claro para mí si va a haber problemas por falta de armonización. Y
Ya, bueno, vamos a ver si es grave. Al final hay entonces factores políticos, pero también hay factores del mercado. Y cuando el mercado ya quiere algo, no hay cómo detenerlo. Entonces, es algo que van a hacer de cualquier modo. Entonces, primero tengo el ejemplo de Alemania, el QS, quizá lo conocen, entonces, sistema de calidad en Alemania. Yo tomé unos screenshots porque pues ya tienen un app, entonces, para las empresas, para realmente integrarse. Usted está, digamos, digitalmente ya avanzado. Y se me hizo importante mencionar que QS es un sistema de calidad que es iniciado por los supermercados. Entonces, por eso la presión del mercado, la presión en el sector de piensos para participar. Y si vemos cómo empezó el tenis, una abattoir muy grande en Alemania, ellos empezaron el proyecto en noviembre de 2023, fue adoptado por el QS, entonces como colectivo en 2024. Y el sistema se lanzó ya públicamente el 15 de agosto de 2025, es muy recientemente. Y en este momento está solo disponible para los agricultores de cerdo y ellos pueden introducir y guardar sus datos. Y se supone que a finales de septiembre el sistema debe permitir hacer calculaciones. Obviamente, entonces sabemos que el elemento de piensos es muy importante. Entonces, eso tiene que ser suplementado por los fabricantes de alimentos compuestos y hay un uso esencial previsto por el GFly Database. Entonces, el DVT, lo que es el miembro de FIFA en Alemania, quiere hacer disponible el acceso a GFly Database a todos sus miembros, o por lo menos todos los miembros interesados. Entonces están negociando con el GFLI lo que llamamos entonces el Bulk License Agreement, una licencia colectiva. También hay en pleno desarrollo, entonces no puedo detallar demasiado. En Francia, yo vi que hay una prestación de Francia también más tarde, entonces quizá va a haber más detalle en esto, pero otra vez este sistema de calidad, el OCALIM, principalmente de seguridad, que se va a expandir a tener para medir la huella de carbono. Y ellos hablan realmente de la certificación, también voluntaria. Y el sistema se supone que va a lanzar en febrero de 2026 y se están haciendo simulaciones. Y, y Francia tiene su aspecto específico porque hay un database nacional, tiene datos de huella de carbono de ingredientes proveniendo de Francia. Hay algo técnico ahí en detalle, pero es algo que tienen que resolver también en este contexto. Porque esto hablamos de los ingredientes que vienen de Francia, pero para los ingredientes no franceses sí tienen previsto esencial el uso de GFLI Database y también un gran interés de negociar un GFLI Bulk License. Este es el último slide, porque en Bélgica también tiene algo avanzado, otra vez con un sistema de calidad que es el OVOCOM, y es un módulo voluntariamente aplicable por empresas que ya tienen certificación Fee Chain Alliance, algo belga. Pero la manera como lo organizan es un poquito diferente a los demás países que han visto, porque el OVOCOM ha aprobado o ha reconocido varias aplicaciones de software externos. Entonces lo puse en el slide, MyFeedprint, Nuvio Planet, anteriormente llamado Optinex, y Sustel. Entonces, el OVOCOM y también nuestro miembro belga BFA han dicho, ok, estos son sistemas confiables para producir datos válidas, y estos sistemas ya tienen su licencia del GFLI Database. Entonces, en eso decidieron de más bien referir los miembros a usar estos softwares externos. Y pensé en la pregunta de etiquetado, la comunicación de datos
en este sistema se hace por medio de un registro, un LG Register, y eso lo administra el OVOCOM. Entonces hay, en cuestión de audits, todos los sistemas tienen los audits que van a verificar si los datos se comunican de manera correcta. En ese sistema realmente también dice como no se debe etiquetar físicamente, digamos, o directo a los granjeros, a los clientes, no, tienen que pasar por el sistema. Yo vi que GMP Plus están trabajando en algo y ellos tomaron mucho inspiración del sistema belga. Entonces yo diría que será mayormente copiado en ese sentido. Yo no vi casi diferencia entre lo que han propuesto, porque está todavía en modo de proponer, pero lo que van a hacer en Países Bajos va a ser muy similar a lo que hacen en Bélgica. Esto es la presentación. Si tenéis preguntas, yo estoy disponible. Espera que no me pongo aquí. ¿Ya está la idea este? Muchas gracias, Anto, fenomenal. Y muchas gracias por el esfuerzo del idioma, que te lo agradecemos muchísimo. Que cada vez hablas mejor. No sé si tiene alguien algún comentario o alguna duda. Mira, aquí hay en el chat, espera que está. En el chat, ¿verdad? Y espérate, que ahora yo ya me he perdido. A ver, nos habíamos quedado aquí. No, ¿cuál es la percepción y aceptación en general de otros áreas países fuera del marco de la UE? Parece que la UE y CEFAC es el motor. ¿Cómo lo incorpora el IFIC en su política? No sé si, Anton, conoces un poco esto. Sí, porque el GFLI, Global Feed LCA Database, es global. El IFIF es uno de los miembros fundadores, igual que los americanos y los canadienses. Entonces sí están involucrados, pero sí, hablamos de motor, muy claramente sentimos mucho más urgencia en Europa. Y de hecho es un poco, si puedo ser honesto, ha sido un poco frustrante porque nosotros, o sea, nuestros miembros sienten la presión, quieren avanzar y hay que tomar decisiones del nivel político dentro de GFLI y nosotros se nos hace que no podemos avanzarlo lo más rápido posible porque hay menos presión en otros países. Entonces, creo que es muy claro. Mira, nos dicen también el tema de la última versión bueno, lo digo en español, del PFCR de piensos, que es la versión 4.1, o si hay alguna posterior, porque dicen que caducaba en diciembre del 2020. Sí, me van a... Es un poco una vergüenza eso de validez del PFCR feed, porque se venció durante 2 años. Tiene que ver con algo a nivel Comisión Europea, tiene que ver con las licencias de que la Comisión Europea tenía con proveedores de datos de background data, como lo dicen. O sea, digamos, los datos que tienen que ver con calcular energía y transporte y cosas así. Entonces, sí, publicamos una versión 2, más bien fue versión 2 que publicamos. O sea, la primera versión se publicó en el 2018 y fue al principio de este año que hicimos la actualización porque fue obligatorio, pero oficialmente es válido hasta finales de este año. Entonces, se me hace muy difícil explicar. Otra vez no es nuestra culpa o nuestro deseo eso. Pero debo decir también, o sea, es muy importante sí o no. Al final hemos notado también en el tiempo que no tenía validez el PFCR feed, el mercado continúa y las iniciativas solo tomaban más velocidad. Entonces, claro, prefiero tener una metodología que es válida oficialmente, pero el tren ha salido, digamos. Estamos ya en pleno implementación a nivel nacional también. Y nos dicen que se han mencionado algunos estándares de seguridad alimentaria, como Bocon, GMP Plus, que están desarrollando esquemas para el cálculo de la huella de carbono. ¿Se sabe algo de FamiQS? Yo estoy pensando, ya
No creo que están trabajando en algo ahora en concreto, pero debo decir también que yo no tengo tanto que ver con FamiQS, pero bueno, a mí no me, si a mí no me ha llegado la información, estoy medio seguro que no han metido algo en marcha todavía. Entonces son más bien los demás. Para FamiQS es principalmente los aditivos, ¿eh? Entonces es algo esto es interesante quizá mencionar porque si ven el GFLI database, sobre los aditivos de piensos hay muy poco. Hay ¿cómo lo llamas? Hay tipo paquete, como para vitaminas, aminoácidos, todos juntos, como un dato. O sea, está nada especificado. Entonces, sí, al sector de aditivos, sí les rogamos de también incluir datos y sí han estado trabajando en producir datos sobre la huella de carbono ambiental de los aditivos. Aunque también quizás es importante mencionar, los aditivos, su efecto es más bien o para reducir emisiones al nivel de la granja. Entonces, en lo que son los piensos compuestos no tienen, digamos, tanto valor, pero se puede calcular las reducciones después de digestión, más bien, es eso, en algunos casos. Y nos decía una pregunta anterior que Europa se mueve más por la exigencia de la huella de carbono de piensos por los sistemas de seguridad alimentaria, lo que hemos dicho, QS, Ovocon, GMP+, que por una reglamentación europea realmente. Sí, sí, ¿cuál es el factor más importante? Y al final también son los Ovocom QS, ellos, bueno, claro, digamos, tienen sus intereses comerciales, pero realmente son los miembros de estos sistemas que los han pedido de trabajar en ello. Entonces, ¿es más bien es el mercado o es más bien el sector, o sea, es más bien la política que nos impulsa a tomar acción aquí? Y creo que depende del país, depende a veces del sector. El sector lácteo durante muchos años era como el único sector en donde vimos intereses sobre solamente unos países. Y de repente hay sector porcino en Alemania, por ejemplo, que está mucho más activo. Am, entonces, no voy a decir que uno es más importante que otro, porque es eso, hay diferentes factores. Vale. Luego tenemos alguna otra cuestión, pero bueno, nos indican aquí que, mira, que una empresa sí que tiene, Esorfa, si no me equivoco, un aditivo certificado por el GFLI. Ok, sí, cierto. Ok, cierto. Sí, hay una. Y eso también, eso es una pregunta que hacen muchos también. O sea, yo soy una empresa y tengo datos, pero ¿por qué los metería en el GFLI database para todos de usar? Entonces, hay diferentes niveles de datos que hay secundarios, más generalizados, y también hay lo que llaman branded data. Entonces, también es bien protegido. Y eso es realmente un factor importante se nos hace para empresas de contribuir con sus datos y tener cierta protección también. Es decir, como podemos demostrar a nuestros clientes, tenemos nuestros datos en GFLI Database, están verificados y no es que otras empresas los pueden usar. Es eso también. Fenomenal. Nos piden que les mandemos la última versión, la rescatamos y lo mandamos. No. Y aquí hay una pregunta, creo que es más para Belén, por lo que nos dicen, que a lo mejor a Alex se le ha quedado un poco entre medias. Belén, no sé si estás por ahí, pero bueno, si no te digo, si una empresa agroalimentaria dispone de granja propia, industria, fábrica de piensos en el alcance 1, ¿se incluirían las emisiones por parte de los animales, como en fermentación entérica, o se considera alcance 3? Yo ahí ya me pierdo. Antonio, esto no sé. Si disponen de granjas propias. Claro, porque mezcla aquí sería todo. La empresa agroalimentaria tiene además granjas, tiene industria y tiene fábrica de piensos. Dice que sí se incluiría. Bueno, si no se lo podemos, la podemos rescatar y mandársela a Belén. Es que Belén nos ha comentado al principio
que se tenía que marchar a una reunión y que por eso quería las preguntas así al principio, porque si no, a lo mejor no podía estar. Pero lo podemos, yo me la meteo aquí y se lo Sí. podemos pasar a Ya. Belén. No, fermentación entérica es alcance 1, ¿eh? Queda claro. O sea, es una emisión directa, sí. Entonces, si se acuerdan de la diapositiva didáctico con los scopes y las flechas, ahí viene como al medio, scope 1, ahí tenía una vaca también. Entonces, porque es una emisión directa. Entonces, realmente ocurre en el territorio, digamos, del país o Perfecto. de la operación más bien en este contexto. Pero, Genial. Pues fenomenal. Pues mil gracias, Anton. Yo creo que ha quedado bastante claro y con las preguntas y las respuestas ya nos hemos acercado más a esa visión europea de lo que hay. Ahora vamos a la parte práctica. Si yo tengo que llevar a cabo esto, si quiero hacerlo, si me interesa, Jesús, ¿qué opciones, qué herramientas puedo encontrar en el sector? Ay, que no se le oye. Jesús está muteado. Perdón. Ah, Buenos ahí días está. a todos. En principio, agradecer a CESFAC la invitación de este webinar y en especial a Ana y a María por el trabajo que hay detrás para la preparación de estas jornadas. Voy a compartir mi presentación. Espero que la estéis viendo ya. ¿Sí? Vale. Bueno. eh, Esperar porque tengo ahí... Aquí. Bueno, este va a ser el índice que vamos a ver. La primera, el uno y el 2 lo vamos a pasar muy rápidamente porque ya han estado los demás ponentes y nos vamos a focalizar fundamentalmente en los parámetros del cálculo de la huella de carbono para que veáis en cada uno de los alcances en qué consiste. Luego, los retos que tenéis que abordar las fábricas de piensos, una parte de financiación a coste cero a través de los certificados de ahorro energético y bueno, y luego rápidamente una metodología que hacemos nosotros por si os puede valer de ejemplo. ¿Qué es la huella de carbono? Pues es la cantidad total de los gases de efecto invernadero, principalmente de dióxido de carbono, que se emiten a la atmósfera en nuestras actividades diarias, ya seamos personas, ya seamos empresas. Por ejemplo, por la mañana nos levantamos, encendemos la luz, hacemos un café, cogemos el coche o el transporte público para la oficina. Todos y cada uno de esos procesos conllevan una parte de gases de emisión de gases de efecto invernadero de manera directa o indirecta. Producir alimentos o cualquier tipo de cosas, el Jesús, transporte. perdona que te interrumpa, es que si estás pasando las diapositivas no se ve nada, ¿eh? Seguimos en el índice. Pues esperar un momento que voy a... No sé por qué. ¿Veis la veis ahora? No, Pues, solo el índice. Si tienes la presentación en PowerPoint, sí, la tengo en PowerPoint, sí. Pero es que además lo hemos probado antes y sí, funcionaba bien. sí. ¿Veis el índice ahora? Vemos el índice, sí. Vale. Pero es que no me deja ahora. Ahora sí. Sí, Sí, vale. Bueno, perfecto. pues vale, perfecto. No sé qué le pasaba bueno, los temas de última hora. Un repaso muy rápido porque ya lo han comentado tanto Antón como Belén. España establece unos objetivos para el 2030, que era una reducción del 23% respecto a 1990, y que la Unión Europea cada vez obliga más a las empresas grandes a calcular la huella de carbono con el fin de poderla reducir.
Lo más importante a destacar, bajo mi punto de vista, es que el Real Decreto 214 va más allá de la obligación de informar y establece la obligación de contar con un plan que comentaba Belén, que esté cuantificado al menos en un horizonte temporal de unos 5 años, con unas medidas de consecución, que sea además compatible hacia la economía sostenible y sobre todo alineado con el Acuerdo de París y la neutralidad climática del 2050. Y este plan es lo que se denomina ruta o plan de descarbonización de las empresas. Las empresas afectadas, en el repaso rápido, pues ya lo han comentado, empresas de más de 500 empleados en la actualidad y 250, que ya creo que se ha aprobado el decreto en el futuro próximo, con un balance total o superior a los 20 millones y un volumen de negocio neto superior a los 40 millones de euros. Y este es el foco más importante de mi presentación. ¿Cuáles son los parámetros para calcular la huella de carbono en los alcances 1, 2 y 3? Voy a ir muy deprisa, pero he tratado de hacer una descripción lo más breve posible que clarifique el concepto de cada categoría y poner un ejemplo más enfocado hacia la fabricación de los piensos. En alcance 1 tenemos 3 categorías: las fuentes estacionarias de combustión, las fuentes móviles de combustión y las fugas de gases fluorados. Este primer alcance es bastante fácil de calcular. En la primera parte entran lo que son las emisiones generadas en la combustión de los fósiles en los equipos que estén fijos, como por ejemplo son las calderas, generadores, hornos, y se calcula a partir del consumo, bien en litros, en metros cúbicos o en kilos en función de cuál sea el origen y multiplicados por un factor de emisión. Las fuentes móviles de combustión son las producidas por los vehículos propios, los coches, furgonetas, camiones, tema de maquinaria como puedan ser grúas, carretillas, y se trata de calcular el tipo de combustible que utilizan y por el factor de combustión. Y luego la parte de fugas de gases fluorados, que son las emisiones que se derivan de las pérdidas accidentales, una rotura de una tubería, un reactor mal apretado o por funciones de mantenimiento en los equipos que lleven los gases refrigerantes, fundamentalmente en los sistemas de climatización y las cámaras frigoríficas. Hasta aquí alcance número 1, que es bastante fácil de realizar. El alcance 2 también es bastante sencillito, es el consumo de electricidad. Toda la electricidad que consumimos de manera propia en nuestras instalaciones y que son utilizados para generar nuestro producto o nuestra actividad diaria. Y por otro lado, el consumo de vapor, calor y frío que adquirimos, pero que no fabricamos nosotros. Quiero decir, si tenemos una caldera de gas para fabricar vapor, el gas estaría en el alcance 1, pero no estaría aquí. Aquí solamente si compramos directamente el vapor o el frío o el calor a una empresa que nos lo pone en la compañía. El alcance 3 es donde se empieza a complicar un poco más porque son las emisiones indirectas que ocurren en la cadena de valor. Tenemos 15 categorías, 8 aguas arriba, que vienen a ser la parte de nuestros proveedores, y 7 aguas abajo, que tiene que ver más con nuestros clientes, con el usuario final. Estos serían, bueno, rápidamente el resumen de cada uno de ellos, y he tratado de hacer una descripción, como comentaba antes, breve y que con un ejemplo podamos entenderlo. Empezamos. En alcance 3, en la parte de categorías aguas arriba, entramos en primero la compra de bienes y servicios, que es una de las categorías que más os afectan a vosotros, incluye todas las materias primas, todos los componentes, incluso servicios, un servicio de consultoría, un software en la nube y cualquier producto que necesitemos comprar para operar nuestra actividad. Y el cálculo depende de las emisiones asociadas al ciclo de vida. Por ejemplo, cuando compráis maíz, soja o cereal, pues hay que incluir las emisiones en el origen, el cultivo, los fertilizantes y el transporte desde el proveedor. Pero este transporte no es el transporte
hasta recibir mercancía, sino el transporte que, por ejemplo, la fábrica de fertilizantes realiza para llevar el transporte del fertilizante al agricultor que va a plantar los cereales. Bienes de capital. Es el equipamiento duradero, son los ordenadores, la maquinaria, los edificios, que aunque no se consuman de manera rápida, de manera inmediata, sí que deben estar asignadas a la huella de carbono. Por ejemplo, pues una empresa de piensos compra una nueva fábrica mezcladora. Bueno, pues hay que incluir la fabricación y el transporte. Aquí nuevamente el transporte sería todo el transporte de todas las piezas de los proveedores a la empresa que fabrica esa máquina mezcladora, no el transporte desde la fábrica de esa máquina a nuestra planta, que eso estaría como vamos a ver luego, en la categoría 3.4. Las actividades relacionadas con el combustible y la energía son las emisiones indirectas que se generan por la extracción, por la producción y el transporte de los combustibles o por la energía que adquirimos y consumimos en la empresa. Pero no tiene que ver esto ni con el alcance 1 ni con el alcance 2. Por ejemplo, si estamos utilizando unas calderas de gas, pues sería las emisiones de la extracción y el refinado del gas hasta que llega a nuestra fábrica, pero no el propio volumen de gas que utilizamos para hacer nuestra actividad, que estaría en el 1.1. Transporte y distribución, la parte de aguas arriba, que luego veremos que esto se duplica en aguas abajo. Aquí abarca el transporte desde los proveedores a las instalaciones, incluso si se contrata un tercero. Por ejemplo, compráis soja en Brasil, pues todo el transporte del barco hasta el puerto y del puerto hasta vuestras instalaciones, sí conlleva un camión, furgonetas o cualquier otro medio. Tratamiento de residuos. Aquí recoge las emisiones asociadas al transporte y al tratamiento del residuo, ya sea por incineración, por compostaje o por vertido de los residuos generados. Por ejemplo claro, cáscaras, polvo, embalaje o restos de materias primas que vais a tratar como el residuo anterior a hacer vuestro producto. El 6 es muy sencillito, son los viajes de negocio, que son los vuelos, trenes, hoteles y transportes que se usan en desplazamientos laborales, y hay que incluir también los que conlleva la agencia de viajes y reservas. Por ejemplo, pues cuando un técnico o un comercial asiste a una feria internacional, pues el vuelo, el tren, más todo el desplazamiento que conlleve. Desplazamiento de empleados, pues cubre los trayectos diarios entre casa y trabajo. Aquí hay que identificar pues, quién va en coche, quién va en transporte público, si se va andando, si se comparte coche, si la fábrica o la empresa tiene un bus que recoge a distintos trabajadores y demás. Por ejemplo, pues trabajador que coge su coche para ir y volver de la fábrica. Y los activos arrendados por la empresa, que son las emisiones indirectas derivadas del uso de los activos de la empresa que arrienda y que no estén incluidos en el 1 y el 2. Yo creo que con este ejemplo va a quedar más claro. Por ejemplo, si yo alquilo una nave al lado de mi fábrica para meter materia prima, pues tengo que incluir la huella de carbono de esa nave y además tengo que considerar la energía que consume durante todo el año. Las 7 categorías de agua abajo, algunas son bastante parecidas, como el tratamiento y la distribución aguas abajo, pues son las emisiones que se genera el transporte y la distribución de los productos terminados hasta el cliente final. Aquí, por ejemplo, pues, si llevamos piensos a una explotación ganadera o si la fábrica de piensos hace piensos para mascotas y lo lleva a través de canal de distribución, pues hay que considerar tanto lo que el transporte desde la fábrica al almacén de distribución y sumarle del almacén de distribución hasta el cliente final o hasta la tienda o el cliente final. Procesamiento de productos vendidos, aquí solamente se aplica si el producto que yo vendo lo procesa a los terceros. Por ejemplo, en vuestro caso, yo creo en la fábrica de piensos no aplica, puesto que sería yo mando el pienso a otra fábrica donde le añado aditivos, proteínas o vitaminas o cualquier otro tipo de proceso.
Uso de productos vendidos. Aquí se incluyen las emisiones generadas durante la fase del uso del producto y hay que incluir tanto la energía o los combustibles. Aquí también en la parte de ganadería es importante porque el impacto de las emisiones de metano y óxido nitroso generadas por el ganado cuando se consume el pienso influye de manera bastante importante. Y el fin de vida de útil de los productos vendidos, que son las emisiones derivadas de la eliminación, el reciclaje o la incineración, como veíamos en aguas arriba. Son las emisiones que se derivan, pues, por ejemplo, con la gestión de los sacos o de los palets o de los embalajes después de usar el pienso. Alquiler de servicios, aguas abajo, son las emisiones de las propiedades que la empresa tiene, pero operadas por terceros. Por ejemplo, si yo arriendo una empresa en las instalaciones de los clientes, de mis clientes que son ganaderos, pues tengo que incluir la huella de carbono que genera ese arrendamiento y además tengo que incluir la energía usada. Franquicias no suele aplicar en vuestro caso, que son las emisiones de las operaciones realizadas bajo el nombre de otra empresa, y aquí hay que se gestionan por terceros. Y tiene que incluirse todas las operaciones, la energía, el transporte, los residuos y absolutamente todo. Y las inversiones, que son las emisiones atribuibles a inversiones financieras realizadas por la empresa. Aquí, por ejemplo, yo creo que tampoco es un tema donde aplique mucho, serían emisiones derivadas de participaciones en granjas o en empresas proveedores de aditivos o que la empresa pueda invertir. Como veis, alcance 1, alcance 2 son relativamente sencillos y hay mucha calculadora para poderlo hacer. Alcance 3 se complica puesto que al final son 15 categorías y algunas de ellas, como la 3.1, la parte de materias primas, es bastante complejo. Con todo esto, ¿cuáles son los retos para reducir la huella de carbono en la fabricación de piensos? Pues, como decíamos antes, la alta dependencia de las materias primas, que tienen una elevada huella de carbono, el transporte, que además suelen ser largas distancias y por eso aumenta bastante las emisiones. Y además hay una limitación en la trazabilidad y la certificación. No es fácil tener esa trazabilidad y poder certificar la huella de carbono de las materias primas, con lo cual la cadena de suministro suele ser bastante compleja. Luego existen regulaciones y presiones, como las normativas son muy estrictas sobre la sostenibilidad y la huella ambiental y algunas veces están poco claras y difíciles de implementar. Y luego la presión de los consumidores y de los grandes clientes que cada vez exigimos productos más sostenibles, pero eso sí, no queremos pagar mayores costes con todo lo que conlleva este proceso. En la parte de producción, el gran problema es el alto consumo energético, especialmente en etapas de molienda, granulación y secado. Hay una fuerte dependencia en las fuentes de energía fósiles que contribuyen a un aumento importante del dióxido de carbono. Y luego hay una dificultad para electrificar los procesos térmicos. Todo lo que tiene que ver con sustitución de calderas o de gas, calderas de gas o de gasoil por alternativas más limpias, pues requieren inversión y además un proceso de adaptación. Con lo cual hay una resistencia al cambio y una innovación bastante limitada. Y luego el problema de los costes económicos y las barreras de inversión. En esta industria es muy competitiva, los márgenes son muy ajustados y delimita bastante la capacidad para invertir en tecnologías más limpias. Y luego pues hay una falta clara de incentivos económicos, regulatorios, incluso fiscales. ¿Cómo poder paliar el efecto de estas inversiones y que impacten lo menos posible en los márgenes y por tanto en la cuenta de resultados? Pues a través de los CAEs. ¿Qué son los CAEs? Los CAEs son los certificados de ahorro energético, que son unos certificados digitales que acreditan los ahorros energéticos reales. Quiero decir, una empresa realiza una inversión que produce una eficiencia energética y por tanto un ahorro energético
y se contabiliza ese ahorro. ¿Cómo se hace? Pues hay unos sujetos delegados como Greenflex y otras 30 y muchas empresas en España acreditadas por el Ministerio que recogemos la información, que realizamos los cálculos y que una vez realizados ese documento va a un verificador tipo Bureau Veritas, tipo ENOR, para que el sujeto delegado no sea juez y parte. Una vez que el verificador, valga la redundancia, verifica y constata que la información y los cálculos son correctos, nos devuelve esa documentación que la metemos en la administración pública, la comunidad autónoma o en el ministerio y automáticamente, una vez inscritos esos CAEs, pasamos a hacer una liquidación, o sea, monetizamos los certificados de ahorro energético. Ejemplo, una empresa realiza una actuación de eficiencia energética que cuesta 100 unidades. Se calculan los CAEs y produce 50 unidades de CAEs. Y si los CAEs están a una unidad, monetizaría de su inversión de 100, recogería 50. Con lo cual, esa inversión de 100 unidades se quedaría en la mitad. Cosas positivas de los CAEs. Primero que, bueno, es una financiación a coste cero, sino que además te devuelven dinero, que no tiene límites. Tú puedes hacer una actuación por 100 unidades y recoger 120 o coger 80, dependiendo cómo sea el proyecto y lo que genere. Y lo que genera está establecido en las fichas del ministerio. Rápidamente, ¿cómo hacemos nosotros y cómo os propongo a vosotros si lo queréis hacer por vuestros departamentos? Nosotros recopilamos en primera instancia la información, para lo cual tenemos una primera reunión con la empresa donde lo más importante es identificar cada uno de los interlocutores de cada una de los alcances. ¿Quién me va a proveer el alcance de la agencia de viajes, el de las materias primas que estarán en compras, en fin, determinar muy claramente el responsable de cada uno? Bueno, cabe, no, por supuesto, que para hacer un cálculo de huella de carbono, alcance 1, alcance 2, alcance 3, me da igual. Lo que tiene que haber primero es una predisposición por la compañía, porque bueno, hay que trabajar y hay que estar muy abierto a dar la información que se requiere para poder hacerlo y hacerlo en tiempo. Una vez que ya tenemos toda la información, o sea, sabemos quiénes son los interlocutores, pues tenemos una reunión con ellos y les pasamos un Excel para que ayude a recabar los datos. Luego hacemos el cálculo de las emisiones y finalmente entregamos al cliente pues, los resultados finales en unos informes, en unos gráficos, en unos dashboards, y eso ya es lo que tiene el cliente como la huella de carbono. ¿Qué es lo que hacemos nosotros como un partner para la transición energética? Pues hacemos auditorías y consultorías energéticas, los cálculos de huella de carbono, los alcances, como decíamos antes, que es el meollo de esta presentación. Con esto conocemos el estado actual de la planta, conocemos la línea base de la huella de carbono y podemos plantear rutas o planes de descarbonización. Siempre los linkamos con los CAEs, con los certificados de ahorro energético, como sujeto delegado, porque ahorran bastante en las inversiones. Además, hacemos acompañamiento en la certificación ISO 50001. Implementamos distintos sistemas de eficiencia energética para mejorar eficiencia de calderas, optimización de procesos térmicos. Hacemos mucho en el aprovechamiento y recuperación de frío y calor. Incorporamos todo tipo de energías renovables en las instalaciones y además diseñamos y ejecutamos proyecto en mano de toda esta parte que lleve a cabo una eficiencia energética, y además tenemos líneas de financiación en lo que denominamos renting operativo. Algunas referencias, aunque ahora mi compañero José Carlos os comentará más en detalle una de las aplicaciones que recientemente acabamos de terminar. Pero bueno, esto sería un pequeño resumen de empresas que han hecho con nosotros
huellas de carbono, monitorización, trayectorias de descarbonización o planes de descarbonización que se llaman también, y estudios específicos. He intentado ir muy rápido porque el tiempo apremia y nos hemos ido poco a poco, pero bueno, ahora si queréis algún tipo de preguntas, trataré de poder resolverlas. Jesús, damos paso a tu compañero y así Vale, acabamos este bloque y perfecto, me así lo parece muy hacemos un bien. poquito rápido, Vale, que nos estamos pasando Perfecto, del tiempo y la gente se tiene que marchar. vale. Venga. Venga, pues decidme si veis la pantalla, Sí, se ve perfecto. ¿vale? Vale, pues bueno, buenos días a todos. Hoy os he preparado dos ejemplos de gran empresas que creo que os puede servir para un poco bajar a la tierra todo lo que hemos visto durante esta mañana, porque hemos visto legislación española, contexto europeo y el cómo es la metodología. Ahora os he traído dos empresas, una gran empresa del sector agroalimentario y otra pequeña empresa que creo que con estos dos enfoques os puede dar una mayor visibilidad de cómo está actualmente el mercado en cuanto al cálculo de huella de carbono. El primer caso que os traigo es una gran empresa que se dedica al sector de las conservas, que se llama Profan. Tiene 3.900 empleados. Ellos han realizado algunas materias de temas de reducción de plásticos, de consumo de energías renovables con la implantación de paneles solares. Tienen 13 plantas de procesado y tienen una reducción por tonelada procesada de 2,24 toneladas de CO2 desde que empezaron a calcular esta huella de carbono. Cuando hablamos de su huella de carbono, hablamos de los tres alcances que os explicaba antes Jesús. Obviamente las grandes empresas tienen un volumen de facturación que les hace ser proactivas a la hora de construir departamentos de sostenibilidad. En este caso, en esta empresa de Profan, el objetivo que tenían era un desarrollo completo de esa huella de carbono. El por qué, al principio de todo, era por pura normativa. Ellos se enfocaron en el cálculo de huella de carbono para cumplir la ley del Estado de Información Financiera, ¿vale? Y divulgar sus acciones tanto en reducción de plástico, reducción de desperdicio alimentario, como el cálculo de alcance 1 y 2. Actualmente tiene una obligación expresa de sus clientes, tanto Lidl, Carrefour, Eroski, etcétera. ¿Por qué? Estas obligaciones vienen de estas empresas porque, como os comentaba antes el compañero que os decía de la normativa europea, están inmersos en un supplier engagement, que quiere decir que en el alcance 3 tienes que involucrar a tus proveedores, que en muchos casos os va a tocar, entre comillas, a vosotros a corto plazo. ¿Por qué? Porque estas cadenas, estos objetivos validados con SBT, hacen que sus principales proveedores ya tengan que calcular los tres alcances y desarrollar un plan de descarbonización, ¿vale? La cosa positiva que hemos tenido y logrado con Profan es que gracias a este cálculo de huella de carbono, tanto alcance 1 y 2 como alcance 3, se han detectado mejoras en su eficiencia de la compañía y en la estructuración de sus datos. Al ser una compañía tan grande, tiene diversificados muchos datos por muchos departamentos y gracias al cálculo de huella de carbono y el departamento de sostenibilidad, pues en un trabajo que al principio fue tedioso, pero se consiguieron consolidar todos estos datos y obviamente se detectaron mejoras en la maquinaria, mejoras en el transporte, mejoras en la gestión del residuo final y gracias a ello pues se realizaron 10 soluciones de descarbonización y se prevé una reducción del 38% identificada para 2030, que actualmente estamos en el 29%, pero bueno, todavía nos quedan 5 años para conseguir esta reducción a 2030. Decir que, como os ha explicado Jesús, el alcance 3 son 14 categorías. En este caso las aplicaban 14. Lo único que no le aplicaba era la de franquicias. La duración que hemos tenido con ellos o que tenemos con ellos en el alcance 1, 2 y 3, básicamente es un total de 4 meses. Prácticamente 6
6 semanas, perdón, para el alcance 1 y 2 y de 3 meses para el alcance 3. Son 6 semanas de alcance 1 y 2 porque lo importante es recopilar los datos. Una vez tenemos los datos, los factores de emisión, como os explicaba antes Belén, es muy sencillo de obtener el cálculo, es una simple multiplicación, pero lo importante es tener a personas involucradas en esta recopilación de datos y nuestro trabajo también como consultores es organizar ese tipo de documentación, ¿vale? Entonces, este caso de éxito básicamente está basado en que al principio cumplían normativa, no tenían ninguna ambición de sostenibilidad. Gracias a ese cálculo detectamos diferentes puntos que eran muy críticos, por ejemplo, los gases de refrigeración, utilizaban unos gases de refrigeración y mantenimiento que ya no estaban ni permitidos, por tanto hicimos un plan de descarbonización basados en esas fugas de gases refrigerantes y que luego, gracias a sus clientes, han tenido que alinearse con los planes de reducción de SBT y hacer un cálculo detallado del alcance 3 para cumplir las obligaciones de sus clientes, porque sus clientes tienen unos objetivos validados a nivel europeo en esa descarbonización normalmente a 10 años. En este caso concreto, es para 2030, pero actualmente nosotros estamos desarrollando pues para 2035, 2034, dependiendo de la ambición de cada una de las empresas. Este es un ejemplo de una gran empresa y ahora os traigo otra, también del sector agroalimentario, que se llama Marfrío, que es una empresa mediana en Galicia, que tiene clientes en 3 continentes, una planta de procesado y con 150 empleados, ¿vale? En agosto de 2025. De hecho, actualmente estamos trabajando con ellos, es decir, os he querido traer un ejemplo muy, muy actual. ¿Vale? En este caso, esta empresa obviamente ha estado en el mundo y ha hecho y ha realizado eficiencia en su operativa, bien por implantación de placas solares, bien por reducción de consumos de plástico en el origen, pero claro, hacía puesta en marcha de esta eficiencia, pero no había un documento que lo contabilizara, ¿vale? Entonces, en este caso, lo que hemos hecho con Marfrig es la creación de una metodología de recopilación de facturas de consumo, aparte de las acciones ya llevadas a cabo, porque no es lo mismo empezar a hacer un cálculo cuando ya tienes placas solares, cuando ya tienes un montón de eficiencia energética en tu planta, porque tu descarbonización va a ser mucho más reducida. Entonces, en este caso, el objetivo planteado para ello es hacer un cálculo de su primera huella de carbono al alcance 1 y 2 e inscribirlo en el sello que os decía antes, decía antes Belén, ¿vale? Con un desarrollo del plan de reducción a 10 años. En este caso, aunque hemos comenzado en este 2025, nos hemos retrotraído 3 años atrás para empezar en 2022. ¿Por qué? Por lo que os comentaba de empezar en una mejor posición para descarbonizar y porque en 2022 es el primer año que tenemos todos los datos de consumo requeridos para el alcance 1 y 2. En este caso, consumo eléctrico, combustibles móviles de los coches, el gasóleo, diésel, gasolina, gases refrigerantes y calderas y gas natural, y en algunos casos gas propano. El por qué están ellos ahora en este proceso del cálculo, básicamente por obligación de su cliente principal, que es Eroski. Eroski también tiene unos objetivos de reducción que ya también afectaba a Profan, pero en este caso el cálculo para ellos es alcance 1 y 2 y compromiso de reducción a 10 años, para alinearse con ellos. También se han metido ahora en este cálculo porque hay una subvención de la Xunta de Galicia, del IGAPE, que le financia un 80% de este cálculo. Entonces han visto ahora, le ha venido todo de cara. Al venir la obligación por parte de Eroski a finales del 2026 ya tener un cálculo de huella de carbono y un plan de reducción, pues esta subvención, digamos que ha hecho palanca para que se alineen a Eroski, ¿vale? La obligación, digamos, es expresa, es decir, tenéis que calcular el alcance 1 y 2 y darnos objetivos de reducción a 10 años. Actualmente estamos en proceso, sí que es verdad que ellos
al crear esta metodología de facturas de consumo vamos a tardar un poco más que como por ejemplo Profan, que tenía muy bien detallado con Excel todas las facturas de consumo y demás, pero bueno, actualmente estamos trabajando, hay una proactividad muy positiva dentro del equipo, que eso es muy bueno, porque tenemos 2 personas involucradas. Os lo pongo como hito, porque muchas veces en las pequeñas empresas el volumen de trabajo es muy grande, entonces siempre se ha visto la sostenibilidad como, y se ha demandado al primero que pasaba por ahí, y siempre es muy tedioso a la hora de construir un pequeño departamento, una pequeña metodología e involucrar a las personas, porque es cargarle con un poco más de trabajo. Ahí es verdad que nuestro papel es fundamental a la hora de ayudarles en esa transición y bueno, quería un poco comentar estos 2 casos para que lo tuvieseis presente de que por un lado tenemos la obligación de nuestros clientes y por otro lado la obligación de la normativa, bien la del EINF o bien en 2027 cuando aplique la CSRD, la normativa europea. Y he ido un poco deprisa, pero si tenéis alguna duda. Muchas gracias. Muchas gracias por los ejemplos. No sé si hay alguna duda. Mira, nos preguntaban aquí, ¿las categorías de alcance 3, hay un mínimo para poder decir que has hecho ese cálculo? No, actualmente cuando se calcula el alcance 3, se calcula en base a la metodología HG Protocol y HG Protocol te dice que cuantas más categorías calcules, mejor. Pero siempre te da la flexibilidad de decir que si calculas una categoría, bien porque no te aplica, bien porque no tienes los datos actualmente que sean buenos y si, por ejemplo, al hacer esa criba de categorías, si te salen que te aplican 8, pues 8. Nosotros tenemos caso de que el alcance 3 de una empresa eran solo 5 categorías, porque eran de telecomunicación y obviamente no tienen proceso de productos vendidos y es simplemente un servicio y solo le aplicaban 5. No le aplicaban ni residuo prácticamente por su volumen. Fenomenal. No sé si hay alguna cuestión más así. Nos estamos pasando un poquito del tiempo, entonces, bueno, pues. ¿El cálculo de dichas categorías debe englobar todas las plantas o ha de hacerse por planta? ¿A qué se refiere por dichas plantas? A ver, cuando se calcula alcance 3, se hace global. A ver. Categorías de alcance, nos dice. ¿El cálculo de Vale. las diferentes categorías de alcance debe englobar todas las plantas o ha de hacerse por planta? Es global. Cuando se hace el alcance 3, si por ejemplo hay diferentes plantas, esas plantas hacen una compra de sus bienes o de sus materiales. Eso se consolida y obviamente cuando se hace ese cálculo se puede disgregar por quién ha comprado qué. Eso sí se puede hacer, pero cuando se hace un cálculo, se hace un cálculo consolidado. Luego se puede añadir diferentes modos de divulgación. Por ejemplo, si hay una empresa que tiene 3 plantas, esas plantas pasan los datos y luego obviamente esos datos están etiquetados por qué empresa realiza esa emisión. Es decir, se hace cálculo consolidado, pero luego cuando se tenga un resultado se puede disgregar por planta para tener un estudio completo de ese cálculo de huella de carbono y de los alcances. Fenomenal. Que esto también es muy importante porque se detectan muchas veces en según qué fábrica o según qué plantas, pues dificultades o problemas, bien la eficiencia energética del alcance 1 y 2 o bien problemas de transporte. Porque a lo mejor suben mucho las emisiones en una planta y luego pues empezamos a hacer preguntas. El por qué ocurre esto, por qué ocurre lo otro. Gracias, José Carlos. No sé si hay alguna cuestión más o vamos a apurar el último minutito para dar las gracias a todos los ponentes. Yo creo que ha sido una jornada muy, muy ilustrativa y sobre todo muy pedagógica.
hemos resuelto dudas, se han puesto encima de la mesa un poco las obligaciones de la normativa, que era lo que queríamos, ejemplos a nivel europeo de cómo se va avanzando, cómo están otros países y qué se va demandando por parte del sector, y luego soluciones que se pueden aplicar y que cada empresa puede adoptar qué es lo que quiere hacer y que por lo menos conocer cuáles son tus obligaciones y cuáles son las herramientas que tienes a tu alcance. Yo creo que era el objetivo de la jornada. Lo dicho, está grabado, vamos a intentar recabar también un poco las preguntas y todo lo que nos habéis dicho y a ver si sirve para resolver todas las dudas que hayan quedado, y cualquier duda, pues, oye, sin problemas las volvemos a plantear, y si tenemos que hacer una jornada 2, pues bienvenido sea. Así que muchas gracias a todos y nada, que tengáis buen día. Hasta Muchas gracias a luego. vosotros por darnos la oportunidad. Gracias. Gracias. Adiós, adiós.